Buenos días, ¿cómo están? Alumnos de séptimo grado del Liceo Getsemaní. Para todos los que me escuchan, un saludo especial para ustedes. En esta oportunidad vamos a desarrollar un nuevo tema desde mi canal de YouTube, esperando que te encuentres bien y que siempre estemos guardando las medidas de bioseguridad. Esta semana del 19 al 23 de octubre de 2020, prácticamente casi estamos terminando ya un año más de estudio escolar, ¿verdad? Así que a esforzarnos, ánimo, ánimo, porque ya casi terminamos este año escolar. El tema que vamos a desarrollar, los movimientos de figuras geométricas. Vamos a aprender los tres tipos importantes de los movimientos de figuras geométricas, algunos elementos importantes, características, ¿verdad? Esta clase va dirigida para alumnos de séptimo grado. Recuerda que debes copiar todo lo que tú veas en el video escrito acá. He tomado esta forma para que te llegue siempre el tema, el indicador de logro, la integración bíblica. No te pierdas esa parte importante de reflexionar en la palabra de nuestro Dios. El indicador de logro nos dice, identifica diferentes tipos de movimientos de figuras geométricas. Vamos a aprender cómo se mueven las figuras en el plano cartesiano. Ahí vamos a aprender. Muy bien. La integración bíblica la encontramos, tú la vas a notar en Juan capítulo número 5, versículo 3, que nos dice: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Este pasaje es un pasaje bien conocido, creo que para los cristianos, para los hijos de Dios, o si tú no lo conoces, lee el capítulo y vas a darte cuenta que en aquella época los israelitas tenían fe de que iban a un estanque, y el estanque era movido por el ángel de Jehová. Entonces, los que estaban enfermos esperaban ese movimiento, ¿verdad? Muchos ciegos, paralíticos, enfermos, esperaban ese movimiento, pero todos sabemos que no, la sanidad no estaba en el movimiento del agua, sino que estaba en creer en la fe que pongamos en Dios, como lo que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros tenemos la fe y la confianza en que dependemos de Dios, dependemos de la sanidad, de los milagros. Y entonces en ese momento las personas tenían fe en el estanque, en el movimiento del estanque, que bajaba el ángel de Jehová. Entonces, algo importante es que nuestra fe debe ser grande, debe ser genuina, una fe inquebrantable, una fe que solo está puesta en nuestro Dios. La mirada debe estar puesta en el Señor. Que tu milagro sea de enfermedad, de escasez, sea de ceguez, cojo, Dios puede hacerlo. Y Dios sabe cómo te encuentras en este momento, qué problemas estás pasando, cuáles son las situaciones difíciles en las cuales tú estás atravesando. Y lo único que tienes que hacer es confiar en Dios. Lo único que tienes que hacer es esperar en el Señor, ¿verdad? Porque Él es el único que nos ayuda. Muy bien, vamos a pasar a nuestro libro. Quiero que te vayas a tu libro. Voy a hacer acá un momento esto. Disculpa del caso. Quiero que te vayas a tu libro y busques en la página 216 de tu libro. Ahí encuentras los movimientos de figuras geométricas. Ahí está el tema, ¿verdad? Ahí está una introducción que puedes leerlo. Si tú te fijas, dice allá, observa muy bien estas figuras. A simple vista, si tú te
das cuenta, vemos como que es una copa o es lo que es la base de un púlpito o de una mesa. Pero hacia lo lejos tú te imaginas la copa, ¿verdad? Pero son dos caras, dos rostros que están frente a frente. Yo los puedo ver aquí, blanco a la derecha, blanco a la izquierda, ¿verdad? ¿Qué logra ver? Una copa, una pieza de ajedrez, y también se ve una pieza de ajedrez, ¿verdad? Un alfil o no sé, un florero, una torre, una lámpara. ¿Qué logra ver ahora? No existe ninguna copa, pieza de ajedrez, ni florero, torre o lámpara. Realmente son los perfiles de gemelas conversando frente a frente, con la diferencia de que ahora ya no están frente a una ventana, ¿verdad? O a un espejo. Entonces dice acá, pues fíjate que tanto en las primeras figuras como en las segundas existen simetría. Entonces, la simetría es el reflejo, ¿verdad? Es que al partir una figura en dos partes iguales, ¿verdad? Coinciden todas sus partes. Eso es simetría. Coinciden sus partes con respecto al eje de simetría. Entonces quiere decir de que al cortar la figura en dos partes, si yo quisiera cortar esta figura en dos partes, deben coincidir todas sus partes al doblarse. Si tú doblas el libro, abres el libro, las páginas coinciden, vértices, ángulos, lados. Esas son las tres partes importantes que coinciden en la simetría. Esto lo hemos visto en años anteriores, sexto grado y en quinto grado se ve. Entonces, los movimientos de las figuras geométricas son conocidas como simetría, traslación y rotación. Esas son las tres importantes, ¿verdad? Tú puedes hacer un resumen de todo lo que te estoy explicando, un pequeño resumen para que lo tengas en tu cuaderno. Muy bien, casi no acostumbro a hacer resúmenes, pero en esta oportunidad, por ayuda del libro, lo vamos a hacer. Dice acá, la palabra simetría proviene del griego, ahí está, pilla, a través del latín de sin, a la vez, y metro, medida. Dice sin metrón, medida, a la vez medida, es una medida. Entonces simetría deben coincidir las partes en la simetría, a eso llamamos nosotros. En toda simetría hay un eje de simetría. Ese eje lo podemos ver acá, que dice, es la línea de color azul, que está dividiendo a la figura en dos partes iguales, ¿verdad? Entonces ese es el eje de simetría, en primer lugar. Entonces simetría tiene que ver con el hecho de que al partir una figura en dos partes iguales deben coincidir. Si no coinciden los vértices, los lados, los ángulos, los lados correspondientes, no podemos llamar simetría. Muy bien, vámonos a este ejemplo que tengo de simetría. Dice, trazo de simetría de figuras geométricas con respecto a su eje. Ahí está. Vamos a hacer un poquito por acá. Hemos utilizado o han utilizado el libro el primer cuadrante. Eso ya lo sabes. ¿Cuál es el primer cuadrante? El segundo cuadrante. Han trazado en el eje de las X del 0 al 15, en el eje de la Y del 0 al 7. Si te das cuenta. Entonces, han trazado un eje de simetría donde hay dos cuadrantes a la derecha, dos cuadrantes a la izquierda. Cuando hablamos de simetría es partir la figura en dos partes iguales y coinciden. Si yo coincido A con A', al doblarla deben coincidir todas sus partes, sus vértices. ¿Cuántos vértices vemos acá en esta figura de triángulo? 1, 2, 3. 3 figuras en el triángulo, ¿verdad? 3 vértices, ¿verdad? 3 lados, 1, 2, 3. Y 3 ángulos que ya tú ya los conoces. Entonces, al doblarlo, deben coincidir los ángulos. El vértice A coincide con A'. Vértice B coincide con B'. Entonces, ahí hay un apóstrofe, que es esa pequeña como coma que está arriba de la letra. Entonces, apóstrofe. C coincide con C'. Entonces, a eso nosotros le llamamos simetría. Entonces, a esa reflexión que se da
entre las partes de lo que es una simetría. Dice acá, te das cuenta que en este trazo de simetría de figuras geométricas con respecto a su eje, el eje de simetría es S. Este es el eje de simetría. El triángulo X es un simétrico con el triángulo X', porque todos los puntos que corresponden están a igual distancia del eje S, medida el cual el triángulo X' ha sido transformado del triángulo X. Entonces lo que está hablando tiene la misma distancia y coinciden las partes. Algo importante acá. Dice, en geometría la reflexión es un proceso que consiste en mover todos los puntos de una figura a otra posición equidistante de una recta conocida como eje de simetría. Eje de reflexión. Como resultado se obtiene una imagen de espejo del origen. Es el espejo que estábamos hablando al inicio de las figuras. Las caras que están de los gemelos frente a frente están haciendo una reflexión. Muy bien. Esto quisiera que copiaras, estas cosas importantes, conceptos en tu cuaderno, ¿verdad? Conceptos, ¿verdad? Puedes hacer el ejemplo que está acá. Con esto he explicado lo que es simetría. Ahora vamos a ver lo que es la traslación de una figura. Veamos acá, la traslación. Muy bien. Veamos. ¿A qué vamos a llamar nosotros traslación? Dice que traslación es el movimiento que se hace al mover o deslizar una figura en línea recta, manteniendo su forma y su tamaño. Ya vimos que no es lo mismo línea recta que línea. Líneas rectas hemos dicho que llevan una dirección, un mismo sentido, o sea, horizontal, vertical o diagonal, ¿verdad? Dependiendo hacia arriba o hacia abajo. De eso vamos a hablar. Traslación, movimiento a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Algo importante en la traslación tenemos que ver nosotros la dirección, el sentido y la magnitud del desplazamiento. Cuando hablamos de dirección hablamos que puede ser horizontal, vertical o oblicuo, diagonal. Sentido, derecha, izquierda, arriba o abajo, lo que acabo de estar explicando. Y la magnitud es el tamaño, la distancia que existe entre la posición inicial y la posición final de cualquier punto de la figura que se desplaza. ¿Cuál es el tamaño? Al trasladar una figura en un sistema de ejes coordenadas es necesario señalar el par ordenado de números XY, donde X representa el desplazamiento horizontal y Y representa el desplazamiento vertical. Ojo, X horizontal y Y vertical. Eso es importante que lo tengas claro. Bien, veamos un ejemplo acá sencillo. Fíjate bien, con esto te voy a explicar. La figura original de este trapecio DEFG. Si tú te fijas, aquí están los pares ordenados. ¿Qué par ordenado es acá? 1 en X, 1 en Y. 1,1 es G. 1,3 es D. 3,3 es el punto E. Y el F es 4 en X y 1 en Y. Entonces, la figura la han movido. Bueno, el primero es un eje de simetría, si te das cuenta. Trasladaron, se obtuvo, solo dejaron un espacio y fue simétrica con respecto a cada de estos puntos que tenemos acá, el eje de simetría. Pero el movimiento se nota acá. Cada punto al moverse deben coincidir también. Si tú te das cuenta, han movido la figura ¿cuántos espacios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que han trasladado es esta figura simétrica. Entonces se ha movido 1, 2 espacios, ¿verdad? Entonces de acá lo han movido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
O sea que el nuevo punto desde F, si lo contamos, de F a F vamos a contar. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuadritos han movido a F. Y 11 han movido a G, 11 han movido a D, 11 han movido a E. A eso nosotros le llamamos lo que es traslación de la figura. Trasladar una figura hacia la derecha. O sea que hubo un sentido. Derecha. ¿Qué dirección? Horizontal. Fue dirección horizontal y sentido derecha, el sentido hacia la derecha. Y practicaron la simetría al mismo tiempo. Dice acá, estoy en la página 218 de tu libro. Observa que el cuadrilátero ya se trasladó al cuadrilátero Y'. Fíjate bien que en la primera simetría los vértices del cuadrilátero Y se convirtieron en los vértices del cuadrilátero Y', pero en la segunda simetría se convirtieron en los vértices del cuadrilátero Y'2. O sea que hubo una dirección, aquí está lo que te estaba explicando, de 1,3, de prima 11,3. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué eje cambió? X, cambió X, porque fue a la derecha, Y no cambió. O sea, la altura, lo vertical no cambió, sino que cambió lo horizontal. Fue movido hacia la derecha horizontalmente. O sea que cuando se ha movido a la derecha va a cambiar X. Cuando se ha movido hacia arriba, el sentido hacia la izquierda siempre va a cambiar X. Pero hacia arriba va a cambiar Y. ¿Verdad? O sea, aquí tienes la figura, ¿verdad? Muy bien. A eso nosotros le llamamos traslación. Entonces, eso es trasladar una figura aplicando simetría. En la clase de Zoom, ahí te voy a explicar más acerca de este tema. Ahora vamos a ver la rotación o giro, le llamamos. Esto quiero que lo copies en tu cuaderno. Bien, vamos a leer un poquito acá el libro. Muy bien. Veamos acá. Dice, una rotación o giro es el movimiento que se da al aplicar dos simetrías consecutivas con dos ejes que se cortan en un punto determinado. O sea, en este caso lo que vamos a aprender es a mover figuras haciendo un movimiento de giro puede ser de 90 grados, 180 grados, 270 grados. Normalmente casi siempre se ocupa el primer cuadrante, pero si tú te fijas acá, vamos a hacer la explicación del ejemplo 7. Trazo y explicación de dos simetrías consecutivas con eje que se cortan formando una rotación. Si tú te fijas acá, la figura original de este trapecio es que esta. Practicaron una simetría. Lo que hicieron primero fue una simetría. Dejaron espacio de dos cuadrantes primero y acá lo giraron. O sea que hicieron un giro de 90, 180 grados. Acá movieron, hicieron un giro de 90 grados en este caso, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos nosotros rotación de figuras geométricas, ¿verdad? Entonces, acá está la explicación. Observa que el trapecio H dice, claramente podemos notar que, observa que el trapecio H se trasladó y cambió de dirección al transformarse con el trapecio H'. Fíjate bien que estos ejes de simetría ya no son paralelos, sino que son ejes que se cortan. Claramente podemos notar que si aplicamos dos simetrías consecutivas, estamos hablando primera simetría, segunda simetría, hicieron 1, 2, oblicuo, consecutivas con el eje P y el eje Q, consecutivos al eje, dice, P y Q, a esos ejes está hablando, los cuales se cortan en el punto 0, se cortaron acá, 0. Ocurre un movimiento al cual se le llama rotación o giro.
Entonces hubo un giro acá en esta figura de 90 grados, ¿verdad? Eso es lo que podemos notar acá. Muy bien. En la clase, primero Dios, vamos a estudiar algunos elementos importantes de lo que son las características de las figuras, ¿verdad? Ahí vamos a estudiar punto de rotación, sentido de giro, magnitud, ¿verdad? Eso es importante que lo tengas claro, ¿verdad? Entonces, lo que hemos aprendido en esta oportunidad es el puntos de rotación, sentido de giro, magnitud de rotación, ¿verdad? Acá está la figura rotacional. Acá dice, una figura tiene simetría rotacional cuando puede ser girada en un ángulo mayor a 0 grados, pero menor de 360 grados, para que coincidan con la imagen original. Lo que está diciendo es lo siguiente, de que al girar esta figura y al hacer el giro, ¿verdad? Pueden coincidir en sus lados, sus ángulos y sus vértices. Sus lados, sus ángulos, sus vértices. Hacer los giros rotacionales. Entonces, lo que vamos a aprender en la clase de Zoom es a trasladar figuras rotacionales, simetría rotacional, con sus ejes correspondientes, ¿verdad? Así que espero que en esta clase hayas comprendido los movimientos de figura. Quiero que trabajes la página 220, el ejercicio 8.2.4, ¿verdad? Y lo desarrolla. Y te voy a ayudar, primero Dios, en la clase de Zoom. Que Dios te bendiga. Nos vemos, primero Dios, a la próxima. Cuídate.